Hola queridos estudiantes, muy bienvenidos al curso de Morfofunción 1 para la carrera de Enfermería. Me presento, mi nombre es Carla Fuente, soy de profesión kinesióloga y este semestre los acompañaré en este curso. Idealmente este curso inicialmente iba a ser de manera presencial, 100%, con algunas actividades de apoyo vía aula virtual, pero dado a la contingencia de la pandemia por COVID-19, todo este curso, o por lo menos parte de él, va a ser de manera online. Nosotros hemos, junto con el profesor Claudio Maffel, desarrollado una serie de actividades que le van a permitir a usted poder llevar a este curso de la manera más exitosa y ojalá que activando la mayor cantidad de conocimientos. Para manera de introducción de la clase, vamos a tener lo que es la primera clase, que es introducción a la morfología. Los objetivos de aprendizaje de esta clase corresponden a definir las disciplinas de la morfología, anatomía, histología y embriología, que aquí corresponden cada una de ellas. Aplicar la nomenclatura anatómica. Vamos a revisar lo que es la posición anatómica, planos corporales, la terminología general y secciones como base de la descripción. Vamos a identificar las regiones anatómicas, las cavidades corporales y los contenidos de estas. Antes de iniciar, y siempre es muy importante, un poco de historia. Cuando ahí tenemos un cuadro de una lección de anatomía, cómo eran antiguamente las clases de anatomía. Nosotros hemos ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Sin embargo, la anatomía, a pesar de que tiene una muy larga data y sobre todo está muy ligado a lo que es el desarrollo de la medicina, recuerden que las carreras de la salud, que no son medicina, son carreras relativamente nuevas que partieron principalmente del siglo pasado, en su mayoría con su origen. La más antigua de las otras profesionales de la salud vendría siendo la enfermería, que como ya deben saber o como van a saber a nivel de introducción a la enfermería, nació por gracias a Florence Nightingale. Sin embargo, siempre han habido profesionales de la salud y una cosa muy importante es que nosotros vamos a estar trabajando con el cuerpo humano y la anatomía partió en sus orígenes, o su nombre viene de la palabra cortar o disección. A inicios o hace ya una larga data, previo a la Edad Media, se empezaron a hacer estudios de disecciones donde se cortaban los cuerpos humanos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Edad Media? En la Edad Media es la edad oscura de la medicina, debido a que todo lo que se consideraba como estudio de la anatomía o cortes de los cuerpos se consideraba necromancia, generando un gran atraso en el desarrollo de la medicina por los años que transcurrió en esta época. Posteriormente, en el Renacimiento, hubo un gran florecimiento de todo lo que es el estudio y nuevamente empezaron a haber varios estudios de la anatomía. Los estudios más legales incluían de que se podía hacer una disección cada 5 años en las universidades formales y de a poco esto fue aumentando en la frecuencia, también aumentando lo que es el desarrollo. Si quieren saber más, ahí les dejo el documento donde sale la historia de la anatomía. Y además los invito a ver, si es que ustedes tienen acceso a alguna plataforma streaming como Netflix o a través de internet directamente, hay una película que se llama El Médico, que habla precisamente de esta tónica de la edad oscura de la medicina. Es bastante interesante si es que les interesa conocer un poquito más. Es ciencia ficción, pero se acerca bastante a la realidad. Al día de hoy, la anatomía se estudia de distintas maneras y hay un montón de plataformas y actividades que se pueden realizar, ya sea a través de los sitios online. Nosotros les vamos a dejar, les compartimos algunos software que son gratuitos para poder estudiar la anatomía. Morfología humana. ¿Por qué estamos hablando de morfología y no solamente de anatomía? Cuando nosotros hablamos de anatomía, estamos hablando de la estructura macroscópica, lo que nosotros alcanzamos a ver con nuestros ojos. ¿Ya?
Al hacer cortes, nosotros vamos a ir viendo las estructuras internas, pero siempre estamos viendo a nivel de sistemas o macroscópicamente cada uno de los órganos que forman este sistema. Sin embargo, nosotros en este curso vamos a estar viendo también el desarrollo de las estructuras, cómo éstas se forman, y eso es lo que nosotros llamamos la embriología. Y además vamos a tener algunos rasgos de histología, los cuales nosotros vamos a estar viendo el tejido, cómo se ve la estructura al microscopio. Y por eso este curso se llama morfología o morfofunción. ¿Y por qué función? Porque para que el aprendizaje sea significativo, nosotros tenemos que entender por qué para qué están las estructuras. Y por eso nosotros vamos a estar asociando a la función, ya sea la función de la estructura directamente o su aplicación. Ahí tenemos algunas imágenes que demuestran la importancia de conocer la anatomía. La primera imagen corresponde a una radiografía, donde nosotros estamos viendo, hay una radiografía de cráneo y nosotros podemos ver principalmente estructuras que se llaman estructuras duras, porque tienen una alta cantidad de mineral y eso hace que los rayos no atraviesen y quede plasmado ahí la imagen. Pero nosotros podemos ver con otros tipos de exámenes también las mismas estructuras. La imagen que se encuentra directamente a mano derecha de la radiografía es una resonancia nuclear magnética que hace cortes donde nosotros podemos mirar de lado las imágenes o las podemos mirar desde arriba o abajo, dependiendo la escuela. Por lo general, la mayoría de las imágenes cuando son de cortes horizontales como la que se ve bajo la radiografía, nosotros siempre pensamos de que el paciente tiene que estar arriba, entonces uno siempre mira las imágenes desde abajo. Y ahí estamos viendo una imagen que se llama un escáner o tomografía axial computarizada. Luego, la imagen que está justo en el centro, nosotros ahí lo que estamos viendo son bronquios. Ya así se ven por dentro los bronquios que están dentro de los pulmones. Ya eso sería una bronquioscopía. Todo lo que sea eh, todo lo que sean cosvías corresponden a filmación. Además, en la imagen inferior tenemos un microscopio y además de todo esto, nosotros la anatomía la podemos analizar a través de nuestras manos con la anatomía palpatoria. Antes de ya adentrarnos de frente en lo que es anatomía, hoy día vamos a estar viendo principalmente anatomía, la próxima clase vamos a ver histoembriología, tenemos que hablar sobre los niveles de organización. Nosotros partimos, o todos sabemos de que están los átomos. Y ahora también sabemos de que hay elementos que son microatómicos. Ya, pero vamos a partir desde el átomo. Si nosotros tenemos un conjunto de átomos, vamos a tener moléculas, ya las cuales, ahí vamos a estar hablando de lo que es principalmente de lo que es la biología molecular y la bioquímica. Pero hay algunas moléculas que empiezan a tener mayor cantidad un tamaño mucho mayor o se empiezan a agrupar, todo lo que son se empiezan a agrupar para formar estructuras más grandes que van a ser las macromoléculas. Si nosotros empezamos a juntar o se empiezan a reunir muchas macromoléculas, vamos a encontrarnos con los organelos, los cuales en su conjunto van a estar dentro de lo que es la célula. ¿Ya? Y van a estar delimitados por una membrana o un límite, ¿ya? Y el estudio de esto es la citología. Cuando ya las células se empiezan a organizar de tal manera que forman a un tejido, ahí es cuando nosotros vamos a estar hablando del estudio de estas estructuras a través de la histología. Un conjunto de tejidos ya organizados para cumplir funciones específicas y darle una funcionalidad mayor a un órgano. Si nosotros juntamos varios órganos que tengan una función común, nosotros vamos a estar hablando del aparato o sistema. Y nosotros como organismo estamos compuestos por una serie de sistemas. Ahora ya hablando de lleno sobre anatomía, nosotros tenemos que tener primero que todo un lenguaje universal. Nosotros tenemos que ser capaces de poder hablar un lenguaje que sea asequible y entendible para todos.
Y esta nomenclatura va a partir con lo que es la posición anatómica. Esta posición es una posición que se adoptó de manera, como ya dije, universal para el lenguaje anatómico médico y consiste en lo siguiente. La postura del paciente, persona o cadáver, debe ser en bípedo. ¿Qué quiere decir bípedo? Sobre ambos pies. Independiente, se llama la postura bípeda independiente de que al sujeto le pueda faltar alguna extremidad. Además, algunos se preguntan, ¿y cómo se llama si tiene solamente una pierna debido a una amputación? Sigue siendo el llamado de manera bípedo, ¿ya? Porque es el lenguaje universal. Los pies tienen que estar en paralelos. Las palmas de las manos, fíjense cómo están dirigidas hacia anterior o hacia frontal, como es la nomenclatura adecuada. Vamos a tener con la vista, se llama coloquialmente perdida en el horizonte, ¿ya? Pero con la vista fija hacia anterior, ¿ya? Rodillas, cadera, codos extendidos, ¿ya? Para que estos se encuentren en esa posición erguida. Y ahí esta posición nosotros la podemos ver como la primera imagen por anterior, en la segunda imagen lo estamos mirando por posterior y en la tercera imagen lo estamos viendo por lateral. En ese caso específico estamos viéndolo por lateral derecho. Si estuviese girado lo veríamos por lateral izquierdo. Entonces, independiente ahora de todo lo otro que se hable, siempre tenemos que pensar que nuestro punto de origen va a ser posición anatómica. Cuando hablemos de las otras terminologías, siempre vamos a estar teniendo como referencia de que va a ser en base a la posición anatómica. ¿Ya? Vamos a estarlo recordando constantemente. Otras posiciones que nosotros podemos encontrar en la clínica, tenemos las posiciones de cúbito. De cúbito quiere decir acostado. En el caso de la primera imagen que está en la parte superior, debajo del título, corresponde a decúbito lateral. Nuevamente, si está acostado sobre el lado izquierdo, es decúbito lateral izquierdo, y si está acostado sobre el lado derecho, decúbito lateral derecho. Si está acostado, como nosotros llamamos normalmente de espalda, corresponde al decúbito supino. Y la tercera imagen de cúbito corresponde al decúbito prono, que quiere decir boca abajo. Y otras posiciones tenemos posición bípeda, que nosotros ya estuvimos hablando, pero no es la posición anatómica porque la posición anatómica es rígida con esa posición erguida que ya mostré anteriormente. Y el sedente, que es la posición sentado y que lamentablemente es la posición en que más estamos en el día, siendo que nosotros deberíamos estar constantemente en movimiento. Planos corporales. ¿Qué quiere decir los planos corporales? Nosotros vamos a hablar de planos o cortes. Ya son una serie de cortes imaginarios que en realidad cuando estamos hablando de disección no son tan imaginarios porque son cortes reales, ¿ya? Pero se utilizan para la descripción de la estructura del cuerpo. ¿Ya? Tenemos tres planos principales, que son el plano mediano o medio sagital, el plano coronal o frontal y el plano horizontal. Los planos que se encuentran paralelos a estos corresponden a los paralelos o por ejemplo, el parafrontal, que va a estar paralelo al plano frontal. Ya el sagital son los que van a estar paralelos al plano mediano y el plano horizontal va a tener el para horizontal. Además, tenemos un plano que se utiliza principalmente en la clínica, que es el plano oblicuo. Vamos a revisar cada uno de ellos. Entonces, ahí tenemos el plano mediano y el plano sagital. El plano mediano es un plano que pasa justo por el centro de nuestro eje, dividiendo nuestro cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Como sabemos, nosotros somos seres asimétricos. Por lo tanto, esta división siempre va a ser de manera asimétrica. Sin embargo, cuando nosotros hablemos del plano mediano, vamos a ver que sea justo el que pase por el centro, ya por entre medio de nuestros ojos, entre medio de nuestra nariz, por la mitad de nuestra boca
justo pasando por nuestro esternón, nuestro ombligo y entre ambas extremidades inferiores, que vendría siendo lo que nosotros llamamos como pierna. El plano sagital, en cambio, va a ser cualquier corte que también va a dividir el cuerpo en una porción derecha y una porción izquierda, pero de manera mucho más asimétrica que el plano medial o que el plano mediano. ¿Ya? En el caso del plano frontal, nos va a dividir el cuerpo en una porción anterior y una porción posterior. Nuevamente, siempre asimétricas, no son iguales. ¿Ya? Otra cosa importante del plano coronal es que recibe su nombre porque pasa justo por una zona del cráneo donde hay una sutura, que es la zona de unión entre dos huesos, que es el hueso, o tres huesos en realidad, el hueso frontal y ambos huesos parietales. Y esa sutura se llama sutura coronal. Este plano pasa justo por esa posición. En el caso del plano horizontal, axial, también lo podemos encontrar como plano transverso en algunas literaturas, corresponde a planos que va a estar dividiendo el cuerpo en una porción superior y una inferior. Otras secciones o cortes en órganos que nosotros vamos a encontrar son cortes, por ejemplo, longitudinal. Cuando hablamos de corte longitudinal o longitudinal, vamos a estar hablando de un corte que se va a hacer a lo largo de la estructura, o sea, por su porción más extensa. Ahí está el corte oblicuo y tenemos un ejemplo de una fractura, ya que es una fractura que se llama en espiral y que deja una línea oblicua. Recuerden que oblicuo quiere decir que no es ni vertical ni horizontal, queda en una línea inclinada. Vamos con otra terminología que corresponden a los ejes. Eje es una línea imaginaria que atraviesa una articulación perpendicularmente a un plano, por consiguiente se genera el movimiento. Esto es súper importante. El eje, a diferencia del corte, que el corte yo les dije que sale como plano imaginario, pero en realidad es nosotros en anatomía sí vamos a ver cortes reales. Este eje es una línea literalmente imaginaria que va a atravesar de manera perpendicular al plano. ¿Qué quiere decir perpendicular? Es que va a formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? O un ángulo recto. Cuando un eje atraviesa a un plano y está pasando por una zona que es la articulación, ya hay una articulación móvil, se va a generar movimiento. Y nosotros vamos a tener movimiento en los distintos planos. Por ejemplo, en el plano sagital o mediano, ahí tenemos el plano coronal y el plano horizontal. Las vistas es lo que nosotros vamos a ver. Si tenemos un corte sagital o mediano, nosotros vamos a ver de lateral las estructuras. Si nosotros tenemos un plano coronal, vamos a ver las vistas desde anterior o de posterior. Y si tenemos una vista, un plano horizontal, nosotros vamos a ver estructuras desde superior o inferior, o arriba y abajo. El eje va a ser esta línea imaginaria que los va a atravesar. Entonces, si tenemos un plano mediano que va a estar dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, vamos a ver que este eje va a pasar de manera perpendicular. Se los voy a mostrar enseguida. Voy a poner la imagen. Entonces, imaginen que nosotros tenemos un plano que va a estar cortando nuestro cuerpo en una mitad derecha e izquierda. En este caso, ven esta hoja de aquí, va a cortarme de esta manera. Y ahí estaríamos hablando del plano mediano. En el caso del eje, sería una línea que estaría pasando de esa manera, de un lado al otro lado. Y eso sería el eje perlateral. Ese eje perlateral va a permitir de que yo haga ciertos movimientos. Y esos movimientos serían de flexión y extensión. Ya, entonces voy a poner de nuevo el plano. Ahí está el plano. Ahí estaría el eje. Y yo podría hacer flexión y extensión. En el caso del plano coronal, nosotros vamos a tener un plano que nos va a estar dividiendo
de esta manera. Y el eje ya no puede ser perlateral porque no lo cruzaría. Tiene que ser de anterior hacia posterior para que lo atraviese. Y este plano va a permitir lo que sean. En el caso de miembro superior y miembro inferior o extremidades, vamos a permitir una separación y aproximación, ya que antiguamente se llamaba como abducción y aducción, pero hablar de separación y aproximación. Y, en el caso de, lo que es el esqueleto axial, vamos a tener las inclinaciones. En el plano horizontal, que va a estar cortando de manera horizontal, nosotros vamos a tener un eje que va a ir desde arriba hacia abajo. Y eso va a hacer que cuando yo quiera generar movimiento, voy a generar movimientos de rotación. Entonces, movimientos en el eje perlateral para que movimientos en el eje perlateral, disculpen ahí el salto, tenemos lo que era movimiento de flexión, que es acercar dos puntos, ¿ya? En el eje en el plano sagital, ¿ya? O dicho de otra manera, para que se acuerden, es todo aquel movimiento que te lleva hacia la posición fetal. Y la extensión es todo lo contrario, es alejar los puntos o alejar los extremos en un plano sagital, o es todo aquello que te saca de la posición fetal. Movimiento en el eje anteroposterior, separación y aproximación, que es cuando generamos un alejamiento de las extremidades del tronco, es la separación, y aproximación es acercarlo al tronco o a la línea media. Y la inclinación es a nivel de lo que es cabeza, cuello, tronco, porque eso no se puede separar. Ya tendríamos que convertirnos como en un alien así y cerrar. Así que esos son los movimientos de inclinación. Y tenemos los movimientos de rotación a nivel de, por ejemplo, cabeza-cuello o en nuestra cintura, ¿ya? O podemos tener a nivel de codo movimientos de pronación o supinación. Los voy a invitar a que tomen su muñeca de esta manera y traten de rotarla. Y se van a dar cuenta de que no se puede. Ahora vayan a tomar a nivel del codo esta porción y hagan de nuevo el movimiento de la muñeca. Y van a darse cuenta de que el movimiento de pronación y supinación ocurre en el codo. Ya está movimiento de supinación. Supinación es poner la palma hacia arriba. De hecho, la palabra supinación viene de súplica. Y pronación es poner la palma hacia abajo. Otros movimientos que tenemos en múltiples ejes, tenemos por ejemplo la circunducción, que es un movimiento en forma de cono, donde la zona distal genera un movimiento circular amplio y la zona central se queda en su lugar. Tenemos el movimientos de protrusión y retrusión, apertura, cierre, y tenemos a nivel de hombro lo que es la antepulsión y retropulsión, o retracción y protracción. Algunos segmentos corporales del cuerpo humano que es muy importante que nosotros tengamos claro corresponden al esqueleto axial, que corresponde a toda nuestra zona central, y el esqueleto apendicular, que corresponde a nuestras extremidades superiores y extremidades inferiores. Tenemos en amarillo la cabeza, el color naranjo corresponde al cuello, ese color como un morado claro, un lila, es el tórax, ya que es donde encontramos las costillas. La zona verde es el abdomen, que es la zona blanda que se encuentra debajo de las costillas y donde está el ombligo. Bueno, en realidad en mi caso es súper blandita, a lo mejor algunos de ustedes yo creo que son mucho más jóvenes y espero que muchos más deportistas tengan abdómenes perfectos y no sean tan depresibles.
Tenemos el dorso, que es la zona que nosotros conocemos comúnmente como la espalda, que es de ese color morado oscuro. Lo siento si es que hay alguien que tenga algún problema de daltonismo y no ve los colores. Voy a destacar de nuevo las zonas. Pelvis y perine. Voy a ir, voy a hacerles unas líneas enseguida para que se noten a qué corresponde cada una. Entonces, cuando hablamos de la cabeza, corresponde a este segmento. Cuello, tórax, abdomen, dorso, pelvis y perine. En el caso del sistema apendicular, tenemos lo que es extremidad superior, donde vamos a tener brazo, antebrazo y mano. Y en miembro inferior, glúteo, muslo, pierna y pie. En el caso de cuando nosotros hablamos del brazo, corresponde a solamente el segmento que se encuentra entre el hombro y el codo. Todo este segmento que está entre el hombro y el codo corresponde al brazo. Lo que está entre el codo y la muñeca es el antebrazo. Y la mano corresponde a todo lo que es la zona palma, dorso y dedos. En el caso de miembro inferior, tenemos la zona glútea, que la voy a encerrar, que está con el número 1. Esa es la zona glútea. Tenemos el muslo, que va a estar comprendido entre la cadera y la rodilla. Todo este segmento. Eso es el muslo. La pierna, fíjense que uno siempre habla como de la pierna como toda la extremidad inferior y en realidad la pierna corresponde al segmento que está comprendido entre la rodilla y el tobillo. Y finalmente tenemos el pie que lo vamos a con otro color. Y ahí está. Entonces esos son los segmentos del cuerpo humano. Aquí tenemos ya en detalle las regiones del cuerpo humano con un detalle anatómico de cada una de las zonas. Por ejemplo, a nivel de la cabeza se divide en lo que es la zona de cráneo, que es donde está mayoritariamente el cuero cabelludo, y la zona de la cara o la porción facial. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en la cara tenemos una zona donde está la frente, tenemos la nariz, tenemos la mejilla, tenemos la boca, la zona mentoniana, ya, o la zona de la mandíbula, nosotros también lo que llamamos como mentón. Ya estamos en la zona del cuello, donde también es la porción cervical. Ya, y así sucesivamente vamos a teniendo un desglose de cada una de las partes. Las zonas donde se articula un hueso o donde llega una zona hasta la otra se llaman articulaciones y, por ejemplo, en miembro inferior tenemos la articulación de la rodilla, que es la articulación de los huesos que están en el muslo con los huesos que están en la pierna. ¿Ya? Así que todo eso también es importante que vayan ya reconociendo. En cuanto a las cavidades corporales, nosotros tenemos cavidades dorsales y cavidades ventrales. Dorsal viene de dorso, que quiere decir posterior, lo que está más cerca de la espalda, ya lo que está hacia atrás. Y ventral es lo que está más cerca del vientre, o sea, lo que es anterior o frontal. Em, Dentro de la cavidad dorsal, nosotros encontramos lo que son la cavidad craneal y la cavidad espinal. La cavidad craneal está comprendida por los huesos del cráneo, ya que van a estar formando una bóveda. ¿A qué me refiero con esta cavidad o con bóveda? Van a tener un contenido, van a ser huecas para poder alojar órganos. En este caso, la cavidad craneal va a estar alojando lo que es el encéfalo, comprendido con el cerebro, diencéfalo, tronco encefálico, más las meninges, que vendrían siendo unas estructuras rígidas que los van a envolver y proteger. La cavidad espinal es una cavidad que va a estar formada por un canal que se llama también canal medular, que se forma con la unión de todas las vértebras. Y por este canal va a estar transitando lo que es la médula espinal.
En las cavidades ventrales o cavidades anteriores nosotros vamos a encontrar la cavidad torácica, que va a tener unas divisiones y va a formar unas regiones, que son la región pleuropulmonar, que va a contener tanto pleuras como pulmones, y al mediastino, que va a contener a el corazón y grandes vasos. Otra de las cavidades de la zona ventral, encontramos la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal nosotros vamos a encontrar principalmente los órganos del sistema digestivo y algunas glándulas anexas. Y tenemos finalmente la cavidad pélvica, también en conjunto abdomen y pelvis pasa a ser cavidad abdominopélvica. Y en la cavidad pélvica nosotros vamos a encontrar principalmente a los órganos, algunos órganos del sistema urogenital, ya sea femenino o masculino. En el caso masculino vamos a encontrar a la próstata. En el caso de femenino vamos a encontrar úteros, o sea, útero y ovarios. Y en ambos casos vamos a encontrar vejiga urinaria. Algunos conceptos de terminología anatómica de relación y comparación. ¿Qué quiere decir esto de que sean de relación y comparación? Primero, siempre que nosotros hablemos de una estructura, nosotros tenemos que tener algún punto de referencia. Por eso hablamos de relación y comparación. Vamos a partir con los términos de comparación. Estos términos de comparación, nosotros vamos a estar comparando un elemento con otro. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde se encuentra o cómo llego a el Metro Católica? Ustedes me pueden decir, Metro Católica, mira, está al oriente de Metro Padre Hurtado. Si nosotros pensamos objetivamente, claro, el metro, si uno se va a Metro Padre Hurtado y uno mira al oriente, bien lejos al oriente, va a encontrarse con el Metro Católica. Pero uno no utilizaría como referencia el Metro Padre Hurtado para dirigirse o para darle indicaciones a alguien que quiere llegar al Metro Católica. Uno le podría decir, por ejemplo, mira, está justo al oriente de la calle Portugal, que es la principal calle que está al lado de Metro Católica. ¿Ya? Entonces, esa sería una referencia. Entonces, cada vez que uno dé una referencia, tiene que hablar de algo que sea cercano. Entonces, vamos a hablar primero con superior y inferior, también conocido como cefálico y podálico. Superior corresponde a todo aquello que está sobre o más cercano a la cabeza. E inferior es lo que esté más cercano a los pies. Por eso es cefálico y podálico. Entonces, un ejemplo, yo podría decir que la nariz es superior a la boca y el mentón o la porción mentoniana es inferior a la boca. Entonces, mi punto de referencia en este caso es la boca. Entonces, si yo digo la nariz está superior a la boca, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar primero? Voy a ir a buscar la boca y me voy a ir hacia arriba y voy a encontrar la nariz. Si nosotros ahora vamos, yo por ejemplo le podría decir que la boca está superior a la rodilla. Si nos ponemos puristas, estrictamente está correcto, pero si yo quisiera ver, si yo digo la boca está superior a la rodilla, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar la rodilla. Y de ahí después voy a pasar por el muslo, voy a pasar por la cadera, voy a pasar por el abdomen, por todas las estructuras que hay dentro del abdomen, voy a pasar por el tórax, voy a pasar por el cuello, voy a pasar por el mentón y ahí recién voy a llegar a la boca. Entonces, no es una buena referencia. Por eso los términos relación y comparación tienen que ser con estructuras que estén aledañas, una al lado de la otra. Medial y lateral. Medial es todo aquello que se acerca a la línea media o hacia el plano mediano. Y lateral es todo lo que se aleja. En este caso estamos hablando de esta flecha, la que estamos marcando ahí. Aquí nosotros tenemos, y la línea media vendría siendo la línea que nosotros vamos a encontrar en nuestro eje central. No sé si fue una buena elección el color amarillo, pero esa es la línea media. Entonces, si está más cerca de la línea media, es medial, si está más lejos, es lateral. Por ejemplo, aquí voy a dejar con rojo, a esta altura
aproximadamente está el corazón. Y lo que estoy dibujando ahora, que no fue nuevamente una buena elección de color, lo siento. Y mi elección de colores. Ahí con el blanquito. Ahí estarían los pulmones. Entonces, si yo puedo decir que los pulmones son laterales al corazón, porque están más lejos de la línea media que el corazón. O podría decir que el corazón es medial a los pulmones, porque está más cerca de la línea media que los pulmones. Proximal y distal. Proximal y distal corresponde a esta flecha que estoy marcando acá. Proximal quiere decir más cerca del origen o más cerca del tronco. Y distal quiere decir más lejos del origen o más lejos del tronco. Entonces, este punto de aquí disculpa nuevamente por el salto, corresponde al hombro y el hombro está más cerca del tronco que el brazo, que es el que estoy pinchando ahí. Eso es el brazo. Entonces, el hombro, como está más cerca del tronco que el brazo, yo voy a decir de que el hombro es proximal al codo, que es lo mismo, o sea, que el brazo, lo siento. El hombro es proximal al brazo. Esto quiere decir de que el hombro está más cerca del tronco que el brazo. ¿Ya? O puedo decir de que el codo, ahora sí vamos a hablar del codo, que el codo está distal al brazo. También yo podría hablar esto en base a lo que son los intestinos. Si yo aquí dibujo intestino, ahí está ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Yo podría decir que la primera porción, la que estoy pintando ahí de blanco, corresponde al colon ascendente. Imaginemos que aquí una persona tiene una lesión en esa zona. Entonces, el origen del colon ascendente sería esta. Entonces, yo podría decir que el paciente o la paciente en este caso tiene eh, una úlcera en la porción proximal del colon ascendente, porque está en la zona más cerca del origen. Tenemos anterior y posterior, que vendría siendo la flecha que está por el modelo. Anterior, también conocido ventral, porque está más cerca del vientre. O dorsal, porque está más cerca del dorso o la espalda. Y eso sería anterior y posterior. Por ejemplo, a esta altura yo tengo el esternón. Y posterior al esternón nosotros encontraríamos al corazón. Entonces, el corazón está posterior al esternón. O el esternón está anterior al corazón. En el caso de profundo y superficial, ahí tenemos las de relación, vamos a ver. En el caso de profundo y superficial, nuevamente disculpen el salto que se demora un poco en pasar de una imagen a otra. Estamos hablando de superficial, es lo que está más cerca de la superficie, y profundo es lo que se aleja de la superficie. ¿Ya? Entonces, eso es la definición de profundo y superficial. Nos habían faltado algunos términos de relación que vendría siendo ipsilateral, contralateral, unilateral y bilateral. Ipsilateral significa del mismo lado. Si yo divido a nuestro cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, por el plano mediano, ahí yo puedo comparar ambos lados. Entonces, por ejemplo, mi ojo derecho
es ipsilateral a mi hombro derecho, ¿ya? Porque está del mismo lado. Contralateral significa del lado contrario. Entonces, mi ojo derecho es contralateral a mi hombro izquierdo. Unilateral se aplica principalmente para órganos. Y hablamos de unilateral para órganos que se encuentran solamente en una mitad del cuerpo. Por ejemplo, el vaso. El vaso se encuentra en la zona, en el abdomen, justo lateral y posterior al estómago. Ya está y está solamente, y tenemos un solo vaso y está solamente ahí. No cruza la línea media. Entonces es un órgano de tipo unilateral. Y bilateral quiere decir de ambos lados. Entonces, el estómago no está, está inclinado hacia el lado izquierdo, pero cruza la línea media y una porción de él está en el lado derecho. Por lo tanto, el estómago es un órgano de tipo bilateral. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, que los pulmones son órganos de tipo bilaterales, porque están a ambos lados. Pero, por ejemplo, yo podría decir, em, en un caso clínico, un paciente llega con una lesión de manera unilateral en el pulmón izquierdo sin afectar de manera contralateral el otro pulmón. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de unilateral y bilateral, hablamos de órganos que vamos a estar hablando si es que están en uno o dos lados. ¿Ya? Y si hablamos de ipsilateral y contralateral, vamos a estar comparando dos elementos si están en el mismo lado o están uno en un lado y el otro en el lado contrario. Entonces ahí está el ejemplo unilateral de un solo lado, ahí hay un ejemplo de miembro inferior, pero podría ser de extremidad superior. Bilateral de ambos lados. Ipsilateral de un solo lado, dos elementos que están en un solo lado, y contralateral, dos elementos que están en hemicuerpos contrarios. Aquí tenemos una lista de accidentes óseos o reparos. Les recomiendo empezar a revisarlos y estudiarlos. Ya no los vamos a hablar en detalle, pero sí es importante que ustedes lo estudien de manera personal porque cuando empecemos con las clases de osteología se va a dar por entendido de que este lenguaje ya lo domina. ¿Ya? Así que les recomiendo revisarlo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los elementos y cómo los pueden revisar. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí es la cabeza del húmero y ahí vemos esta estructura redondeada que corresponde al cóndilo. Y si vamos a la imagen anterior, va a salir el ejemplo del cóndilo del húmero. En el caso del fémur, tenemos aquí esa estructura que estoy encerrando que corresponde al trocánter mayor en este caso. Y ahí tenemos el trocánter menor, que también es una estructura redondeada, pero de mayor tamaño. Y así vamos a encontrando, por ejemplo, aquí tenemos los cóndilos, ya encontramos cresta, encontramos surcos, ahí hay un surco, ¿ya? Encontramos canales, y así sucesivamente nosotros podemos ir revisando todos los reparos óseos que salen en la lista anterior. Bueno, eso ha sido todo por hoy. De todas maneras, esta clase se hará a través de Collaborate para el día lunes, ¿ya? Así que, y espero que puedan revisar este material con anterioridad. ¿Ya? Les dejo ahí un link por si les interesa revisar temas de anatomía comparativa que corresponde comparar a la anatomía del cuerpo humano con la de los animales. Para los que les guste estos temas así medios ñoños, los dejo invitados. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.